teníamos previsto ya hace un tiempo largo tratar un tema que tiene que ver con la meteorología, y para eso buscamos a un experto en meteorología, que también ha sido mi profesor de meteorología, y que tengo el gusto de recibir en este canal de YouTube. Después lo vamos a reproducir en el Instagram. Federico Claus es meteorólogo. ¿Sos egresado de dónde? De la Universidad de Buenos Aires. De la UBA, perfecto. Bueno, justamente trabaja en Ezeiza, así que es quien reporta desde ahí en un área, digamos, importante del país, lo que está sucediendo en esa terminal aérea, pero también en la región que abarca, digamos, el espectro de la región sobre la cual se pronostica de alguna manera el clima. Pero antes te digo, en un día, como han visto, bastante hostil en lo climático, te doy la bienvenida, calurosa bienvenida, aunque no está caluroso en este momento, a esta entrevista. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches, gracias por la invitación. Y sí, fue un día bastante movido desde el punto de vista meteorológico en lo que es el centro-oeste del país. El fenómeno meteorológico, que es más frecuente y también más molesto en cuanto a las operaciones aéreas, es la presencia de tormentas o de nubosidad convectiva, tanto en la primavera como en el verano e inclusive en el principio del otoño. Se desarrollan tormentas en todo lo que es el centro del país, que hacen que muchas veces las operaciones sean limitadas o tengan que ser desviadas por la presencia de estas tormentas que ponen en peligro la operación aérea, más que nada de aeronaves más pequeñas que son más vulnerables a estas tormentas, que no tienen radar meteorológico. Las grandes aeronaves a lo mejor los pueden esquivar, pueden pasarles por arriba o pueden esperar a que una tormenta pase, pero bueno, las aeronaves de menor envergadura son todavía más vulnerables. Después en la época de más fría, en otoño, invierno, inclusive hasta en la parte de primavera, el fenómeno más molesto muy probablemente sea la niebla o las neblinas producidas por las noches frías, en las que la temperatura disminuye en forma importante, las noches largas, despejadas, con poco viento, típicas de la temporada fría en esta parte del país, ¿sí? Más que nada, qué sé yo, la región pampeana más que nada, o el noreste argentino. La ocurrencia en la madrugada de reducciones de visibilidad que dificultan la aeronavegación, y hasta que el sol o el viento en las primeras horas de la mañana no hacen su trabajo, hacen que todos los vuelos tengan que, o por lo menos los vuelos que son visuales, que tengan que esperar a que las condiciones mejoren. Cuando uno habla de cambio climático, tiene que entender que está hablando de cambios en la condición meteorológica en un lugar que llevan años, ¿sí? Que transcurran y que sean evidentes. Lo que uno sabe a partir de una parte de la meteorología que se la conoce como paleoclimatología, ¿sí? Que es el estudio de cómo ha cambiado el clima a lo largo de la historia de la Tierra, ¿sí? Que eso se estudia no porque haya habido gente que estaba ahí midiendo, sino que se usan lo que se conocen como proxy datos, o sea, son inferencias en base a otra información. Por ejemplo, ¿sí? En base a testigos de hielo que están en la Antártida, uno puede reconstruir en base a
ciertas propiedades físico-químicas que tiene ese hielo, ¿sí? Cuando uno hace una perforación muy profunda en la Antártida se sacan esos testigos de hielo y en base a eso se reconstruye el clima, por ejemplo, del pasado en la Antártida. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el análisis de fósiles, ¿sí? En base a la distribución de fósiles y de qué tipo de fósiles sean y dónde uno lo encuentra, uno puede saber que en determinado lugar había un determinado tipo de clima hace, no miles, millones de años atrás. Lo mismo pasa con, por ejemplo, los anillos de los árboles. Entonces, en base a eso, la paleoclimatología ha reconstruido hacia atrás, ¿sí? Todo lo que es los diversos climas que ha habido en la Tierra, ¿sí? Y también ha reconstruido una especie de serie de temperatura media de la temperatura de la Tierra. Entonces, lo que vemos en esas series históricas de no de miles sino de millones de años de la temperatura es que el clima en la Tierra siempre fue muy cambiante, ¿sí? Con subidas, bajadas en las que ha habido glaciaciones, ha habido épocas en las que la temperatura sube, después vuelve a bajar, pero el clima siempre fue variable. El problema en los últimos cientos o inclusive miles de años es la presencia del ser humano. Más que nada en los últimos 200 a 300 años en las que el ser humano ha agregado, ¿sí?, al cambio climático propio que tiene la Tierra por cuestiones físicas de la atmósfera, por variaciones de la órbita terrestre, por variaciones en la actividad solar, le ha agregado un input, ¿sí? La atmósfera es un sistema acoplado que está acoplado con todo lo que le pasa a los océanos. Pasa algo en los océanos y la atmósfera responde. Y a la vez, cuando la atmósfera responde, los océanos vuelven a responder a los cambios atmosféricos. Lo que pasa es que al océano le lleva mucho más tiempo, ¿sí?, porque tiene otra dinámica, reaccionar a esos cambios. Y todos esos cambios en los últimos 30 años, todo el avance que se ha hecho en ese campo de investigación ha sido asombroso. Bueno, y así ha sido muy claro con esto de la explicación de la ocurrencia de fenómenos, digamos, que nos dan la percepción, pero también la certeza de que hay cambio climático, pero que de alguna manera tenemos también todo esto que se ha podido recoger a lo largo de los últimos años como evidencias, digamos, de estos fenómenos. También en la región de América del Sur, puntualmente en nuestra región, más del cono sur, digamos, hay dos fenómenos que siempre están en boga en los medios que nos alertan acerca de cuáles van a ser las predicciones o los pronósticos de clima de acuerdo a cuál temporada se trate. Fenómeno niña y fenómeno niño. Son dos fenómenos oceánicos. Vos recién estabas hablando justamente de la injerencia que tiene el océano en el clima y en lo que nos pasa, incluso a los que no vivimos al lado del océano. En este caso puntual, no solo que no vivimos cerca del Pacífico, sino que está la cordillera de los Andes, que obviamente orográficamente también tiene su incidencia cuando vienen corrientes de ese sector. ¿Qué es el fenómeno niña y niño? ¿En qué se diferencian? Y puntualmente, ¿por qué estamos tan pendientes de uno y otro? Como le decimos nosotros, el ENSO, ¿sí?, es la sigla del Niño, Oscilación del Sur. Es un fenómeno que tiene más que ver con la variabilidad climática, así como yo te dije hace un rato. El clima no es estático, ¿no?, sino que uno tiene no solo las variaciones diarias, sino que también a lo largo de los meses o inclusive dentro de los años, las variables meteorológicas y oceánicas tienen oscilaciones. En particular, el ENSO o el fenómeno niño-niña tiene que ver con las variaciones, ¿sí?, de las corrientes en el Pacífico ecuatorial. El Océano Pacífico es una cuenca enorme, ¿sí?, que abarca una porción muy grande del planeta, ¿sí? O sea, ya de por sí el planeta Tierra es más agua que tierra, y de por sí el Océano Pacífico es una cuenca enorme, muy profunda, y que abarca varios cientos de millones de kilómetros cuadrados. Entonces,
Las oscilaciones en las corrientes en el Pacífico generan modificaciones en la temperatura superficial del Océano Pacífico ecuatorial y en zonas cercanas a Oceanía y a la costa sudamericana del Pacífico. También se repercuten estos cambios en temperatura. Lo que generan estos cambios en temperatura y en la circulación oceánica están vinculados a la vez con la circulación de lo que es los vientos en la zona del Pacífico ecuatorial, no solo en superficie, sino que también en altura. Todo eso, tanto cuando es niño como cuando es niña, generan modificaciones en las corrientes en altura y en superficie de la atmósfera, que lo que hacen es propagar ondas, ¿sí? La atmósfera está toda conectada, es como un gran fluido, ¿sí? Y generan ondas, y estas ondas perturban, ¿sí?, toda la atmósfera de los lugares cercanos al Pacífico y a veces no tan cercanos, ¿sí? Parte de estas ondas se van propagando a lo largo del Pacífico y llegan a Sudamérica, Norteamérica, llegan un tiempo después a Europa y África y después vuelven a repercutir, como que dan la vuelta al mundo, ¿no? Impactando de diversas maneras en lo que es el clima a nivel global. Además, al modificarse también la temperatura superficial del Océano Pacífico ecuatorial, también modifica la cantidad de humedad disponible que hay a nivel cuenca, ¿sí? Y eso genera que a veces haya más o menos ocurrencia de tormentas en todo lo que es esta cuenca del Pacífico. Todo eso repercute, ¿sí?, en forma indirecta en el clima en particular de Sudamérica y de Norteamérica, así que son los lugares, en la atmósfera las cosas se desplazan siempre de oeste al este. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene el Océano Pacífico hacia el este? El continente americano. Entonces, en ese lugar, y también a veces por cercanía en Oceanía, ¿sí?, en el sudeste asiático, son los lugares donde más repercute la ocurrencia del fenómeno niño o niña. En particular, en el agro se le tiene un especial respeto a los fenómenos de la niña, porque la niña, al generar un enfriamiento de las condiciones del Pacífico, genera menor evaporación, menor actividad en todo lo que es la cuenca del Pacífico, y también modifica los alisios en la zona del Pacífico ecuatorial, generando menos ocurrencia de la propagación de estos, o una modificación de las ondas que se dan en la atmósfera en altura, generando que, en particular en Sudamérica, más que nada en el noreste argentino y en el centro del país, que son las regiones agrícolas más importantes, se den menos lluvias que lo habitual. Hoy en día lo que sabemos es que el niño no es lo único, o sea, si bien es un factor que tiene una alta predictibilidad, o sea, yo con muchos meses de anticipación puedo ver qué es lo que va a pasar en el Pacífico en base a toda una red de boyas, en base al aprendizaje que se ha hecho en los modelos climáticos para el pronóstico no a días, sino a meses de la ocurrencia de este fenómeno. O sea, la predictibilidad es alta, o sea, con muchos meses de antelación yo puedo saber qué es lo que va a pasar. Hoy en día, además, ¿qué sabemos? Que no es el único factor que tiene que regula o que hace, o que modula o que hace oscilar el clima, en particular en nuestra región. Otra cosa que modula el clima en nuestra región es las temperaturas del océano Atlántico en las cercanías de Sudamérica. Entre Sudamérica y África, en superficie está lo que es el anticiclón semipermanente del Atlántico Sur. Este anticiclón regula la circulación del viento desde el océano Atlántico hacia el continente americano. Hoy en día lo que sabemos es que el Niño no solamente no es el único factor, sino que la posición del anticiclón, las temperaturas superficiales del océano Atlántico frente a Brasil,
frente a Argentina, también modifican la ocurrencia de fenómenos del tiempo. Por ejemplo, que cuando entra un frente se encuentre con el océano más o menos, más cálido o más frío, va a hacer que ese frente tenga un determinado desplazamiento y una determinada actividad. También hay un modo de oscilación que tiene que ver con cómo cambian las presiones entre lo que es el centro este de Brasil y el sur de Sudamérica, que cuando un lugar está activo, el otro está inactivo y viceversa. Conocemos otro factor de oscilación, que es lo que se conoce como oscilación del sur o oscilación antártica, así que tiene que ver con cómo interactúa el anticiclón del Atlántico Sur con la Antártida, ¿sí? Entonces, cuando esta circulación se ve debilitada o intensificada, hay determinada época del año en la que eso hace más frecuente la ocurrencia de ciertos fenómenos o no. Entonces, estudiar todos estos modos de oscilación que tiene la atmósfera, y en particular a los que nos interesa en Sudamérica, que es la interacción con la Antártida, con el Atlántico Sur, ¿sí? Uno ha llegado a toda una especie de como collage de índices o suma de indicadores que le permiten ya no solo pronosticar a 3, 7 o 10 días, sino que uno a veces puede llegar a ver tendencias a meses de cómo va a ser la tendencia, ¿sí? O sea, yo no puedo decir que en 45 días va a llover o no, sino que sé que a lo mejor todo el mes de junio o el mes de junio y julio van a tener una cierta tendencia, o sea, va a llover más de lo habitual, menos de lo habitual, va a ser más frío de lo habitual o va a estar más cálido de lo habitual. Todo esto venía al niño, ¿no? A lo que escuchamos siempre del niño, la niña, que viene un verano niña, entonces va a llover poco, entonces a lo mejor no plantamos maíz, sino que plantamos soja, que es más flexible. Si a lo mejor llueve más, nos inclinamos más por el maíz. Eso hay como toda una serie de recetas en todo lo que es el agro. El sector hídrico también se preocupa mucho porque si uno prevé que en la temporada de lluvias va a llover menos que lo normal, entonces todo lo que es el sistema de represas, el sistema de generación hidroeléctrica, se resiente, entonces hay que tomar unas determinadas medidas en cuanto a eso. Y bueno, hay todo un gran campo de interés en todo lo que es variación climática en el orden de los meses, ¿no? Claramente. A eso apunta todo lo que es intentar ver si va a ser niño, niña, si el Atlántico va a estar más frío, más cálido, para ver si eso nos va a inhibir las lluvias, nos va a hacer que llueva más. Entonces, es campos de estudio y de pronóstico del tiempo que, ya no pronóstico del tiempo, sino pronóstico de tendencias climáticas, que es todo lo que se viene para el futuro, o sea que es algo que ya estamos hoy en eso y que va a ir mejorando todavía más en los próximos años. Claro. Hemos pasado en la región central una temporada de sequía y hemos visto los cursos de agua de la cuenca del Plata, sobre todo el río Paraná, particularmente los afluentes del río Paraná, con niveles de descenso del nivel de agua que no se reconocen en la historia. Otra vez con mayores lluvias, digamos, esta temporada, pero venimos ya con unos años en la región con un déficit hídrico que en algunos momentos fue más importante que en otros, pero que obviamente para una zona productiva como es la nuestra tiene un impacto muy fuerte. Y ahí está Claro, justamente... y pensá que no es, o
sea, no son solo las lluvias locales del litoral argentino, sino que el beneficio o el incremento de los últimos días o meses del nivel del Paraná también tiene que ver con eh, la cuenca del Paraná, al ser tan grande, tiene mucho que ver también con las lluvias de Brasil. Entonces, eh, ya no es solo estudiar el clima en Argentina, sino estudiar el clima en todo Sudamérica para entender cómo va a repercutir a nivel local. Exactamente. Bueno, ahí está justamente la meteorología como ciencia, digamos, apoyando y también en lo que es la previsión, que sería el último tema que tocaríamos, Fede, porque ya estamos Ujú. acercándonos a la hora de la entrevista y bueno, vos has tenido hoy tu día, tu jornada laboral larga en Ezeiza, de No 12 pasa horas, nada. ¿verdad? Sí, son turnos de 12 horas. De seis a seis. ¿De 6 a 18 o de 18 a 6? Lo que toque. A Bien. veces toca noche, a veces toca día. Bien, así que bueno, tú has tenido tus 12 horas ahí en Ezeiza y cerramos con lo que es justamente la cuestión de la previsión, la meteorología y Ujú. la previsión. Lo pregunto a partir del estreno en Netflix de la película Granizo, que de alguna manera los ha puesto otra vez, los ha visibilizado a los meteorólogos a partir del personaje que encarna Guillermo Francella en la película Granizo de Netflix. Hoy a la noche y mañana totalmente despejado. Yo, Miguel Flores, el infalible, lo garantizo. Que rememora de alguna manera o está basada en un evento que se dio en la ciudad de Buenos Aires, en el cual, por supuesto, fuera de toda predicción, hubo una gran granizada. Eso modificó más allá de lo que narra la película, ¿no? Eso modificó de alguna manera la forma de informar el pronóstico del tiempo. Yo creo que al, al también afectar a una ciudad donde viven, porque ya no es solo la ciudad de Buenos Aires, sino también los alrededores, estamos hablando de decenas de millones de personas. em, yo creo que nos marcó a todos, no solo a los que trabajamos en el mundo meteorológico, sino a la gente que vivió eso. Em, en particular también a los que sufrieron daños materiales, ¿no? A los que fueron afectados con sus bienes, ¿no? Em, el granizo es muy particular porque el pronóstico de este fenómeno es bastante complicado, porque uno puede prever que hay condiciones potenciales de granizo, ¿sí? O sea, yo veo que por cómo va a ser el pronóstico, cómo va a ser la situación pronosticada en 1, 2, 3 días hacia adelante, hay un potencial para que caiga granizo. El problema es que es un fenómeno muy puntual que puede caer acá y 20 kilómetros hacia allá ni se enteraron, o sea, tuvieron una lluvia fuerte con viento y nada más. Eso fue lo que Entonces, me sucedió hace poco tiempo en Córdoba, que yo lo compartí en la clase, con el grupo de la ujú, clase, de digamos, mi acuerdo. experiencia, ahí va a estar el video, donde en ese momento, donde yo estaba circulando por la ruta, la lluvia era descomunal, digamos, por decirlo bien gráficamente, pero unos kilómetros para atrás y unos kilómetros para adelante, supe después que había pasado lo que nosotros hemos llamado en el campo una manga de granizo, digamos, que es la Claro, caída de pero granizo muy fuerte, que además es propio también y es recurrente en Córdoba. Para que puedas exactamente. acompañar un poco el análisis de esto, explícanos cómo se produce el granizo. Bien, en las celdas graniceras, o sea, lo que normalmente se le dice manga de granizo, son nubes con un importante desarrollo vertical. Para que sea este desarrollo vertical, o sea, que la nube tenga mucha elevación hacia arriba, ¿sí? Estamos hablando de decenas de kilómetros, tienen que darse fuertes corrientes en el interior de esta nubosidad, que son las que generan también que se carguen con abundante cantidad de agua y generen estas lluvias tan intensas. Parte de esa humedad que carga la nube lo que hace es ir hacia alturas muy altas, o sea,
como te dije antes, tiene un gran desarrollo vertical esta nube, y parte del agua esa que circula dentro de la nube, lo que hace es formar cristales de hielo, y estos cristales de hielo muchas veces suben y bajan varias veces dentro de la nube, congelándose y volviéndose a recongelar, o a veces nada más con una sola vez le alcance, después tiene un tamaño tal que no vuelve a subir y se desplaza directamente hacia superficie. Lo que se dan es, debido a estas fuertes corrientes de ascenso, ¿sí? Lo que hace es, estos cristales de hielo crecen, ¿sí? Después se juntan con más agua, ¿sí? Se vuelven a congelar y caen como pelotas de hielo hacia la superficie. Eso es el granizo. Son nubes que tienen estas fuertes corrientes de ascenso que se dan en apenas una decena de kilómetros en extensión horizontal, ¿sí? En Córdoba en particular son más frecuentes porque ambientalmente, tanto por condiciones meteorológicas de superficie como por tener también las sierras de Córdoba servir como un ambiente en particular para que estas nubes tengan un ambiente favorable, inclusive se ha hecho una campaña de medición, la Asociación Nacional de Ciencia de Estados Unidos, porque Córdoba es, en particular al este de las sierras de Córdoba, es uno de los lugares, junto con algunos lugares de Estados Unidos, donde se dan las tormentas más importantes registradas, ¿sí? Entonces se ha hecho una campaña que se llamó Relámpago, en la que la National Science Foundation, junto con el Servicio Meteorológico Nacional, la UBA y otros entes meteorológicos, inclusive del Mercosur, midieron en una campaña las condiciones de las tormentas en Córdoba. Y como se ha estudiado tanto acá como en Estados Unidos, las celdas graniceras son de apenas una decena de kilómetros de extensión en la horizontal. Entonces, pronosticar puntualmente que en un lugar va a granizar y en otro no, es una tarea que a varios días de antelación es prácticamente una lotería. Hoy a la noche y mañana, totalmente despejado. Yo, Miguel Flores, el infalible, lo garantizo. ¡Lo garantizo! Lo que se hace es lo que se conoce como nowcasting, o pronóstico a muy corto plazo. Estamos hablando de pronóstico en el término de minutos o horas. Esto se hace con imágenes satelitales e imágenes de radar, en las que se va siguiendo la evolución y desarrollo y trayectoria por donde se van moviendo las tormentas, y en base a eso se intenta pronosticar en forma aproximada, con precisión a veces de kilómetros, dónde están las tormentas más intensas y en particular las tormentas graniceras. Y eso se hace con radares meteorológicos más que nada, que son los que nos permiten hacer como una especie de radiografía de las tormentas para ver cómo es su estructura vertical y hacia dónde se van desplazando, para en base a eso hacer estos pronósticos a muy corto plazo. Pero sí, volviendo al episodio de granizo del 2008, que después hubo algunos muy aislados también acá en la ciudad de Buenos Aires, lo que disparó fue el cambio en cuanto a la emisión de los alertas por parte del servicio meteorológico, y también en un plazo de años llevó a una campaña o a un proyecto de radarización de todo lo que es gran parte del país, en lo que se llamó SINARAME, el Sistema Nacional de Radares Meteorológicos, que fue un esfuerzo conjunto entre el INVAP, que desarrolló los radares, Recursos Hídricos de la Nación, el Servicio Meteorológico. Hubo un montón de actores que llevaron y todavía hoy en día están moviendo este proyecto para que justamente los fenómenos estos como el granizo no solo sean mejor pronosticados, sino que después sean mejor diagnosticados de dónde hubo granizo y dónde no. Bueno, Fede, muchísimas gracias. Ha sido un pantallazo, como vos has mencionado y como hemos referido también. La meteorología es una ciencia
con muchas aristas, con muchas otras disciplinas que intervienen, que cooperan de alguna manera con la meteorología, que es mucho más que informar el pronóstico del tiempo, al que a veces no estamos atentos y nos sorprende, como me pasó a mí en esas imágenes que se vieron de transitar por la ruta, porque la verdad no lo tuve en cuenta, pero en la ruta se veía venir una tormenta de esas que vos decís que son muy particulares de la zona de Córdoba, que es uno de los lugares que más visito, digamos, así que más de una vez he tenido que atravesar esa experiencia en ruta. Gracias. Los indicios de esos tipos de tormentas sí tan potentes son siempre la actividad eléctrica, ¿sí? Cuando la actividad eléctrica se desarrolla justamente por la formación de hielo adentro de una nube, ¿sí? Es lo que lleva a que una nube se cargue eléctricamente. Entonces, cuanto más actividad eléctrica hay, o cuando uno ve la parte de abajo de la nube, cuanto más oscura está, es que más agua tiene, y cuanto también más agua tiene, y si tiene un gran coliflor hacia arriba, como uno dice, es que te está hablando de esas fuertes corrientes de ascenso que hay dentro de esas nubes. Pero sí, hay un montón de indicios de la vida cotidiana que uno tiene que prestar atención para ese tipo de tormenta. Sí, seguro. Bueno, te agradezco tanto por este tiempo y por todo lo que nos has enseñado. Te agradezco también personalmente por todo lo que nos has enseñado en el curso, durante el desarrollo del curso. Es un tema fascinante para mí, y bueno, te encontré, digamos, como profesor, y ahora en esto de esta entrevista, poder hablar de este tema para mí es un gusto, y poder divulgar acerca del tema de la meteorología es un gusto. Muy agradecido por tu tiempo después de esta jornada laboral que has tenido, que además ha sido una jornada laboral, como dijimos y como mostramos, difícil, digamos. No sé si hoy se suspendieron o no actividades en Ezeiza. No que se suspendieron, sí hubo a lo mejor como postergaciones, de lo que supe. Todo lo que no es aerolíneas, o sea, que tienen horarios en particular, todo lo que es aviación privada general, como que al tener una cierta flexibilidad, te llaman y te preguntan, bueno, a partir de qué hora se podrá hacer tal cosa, y no es solo hacia el aeropuerto, sino que como los números de teléfono de la oficina, tanto de Aeroparque como de Ezeiza, están disponibles en internet, que pueden llamar para preguntarte por una ruta de cualquier lado a cualquier lado, entonces uno tiene que cubrir a veces varios lugares, y sí, uno termina apoyando a alguien en la estrategia de a qué hora hacer el vuelo, por dónde ir, ¿sí? o en qué nivel. Hoy, por ejemplo, estábamos hablando con un piloto y la recomendación, por ejemplo, era, como sospechaba que la isoterma de cero estaba en un determinado lugar, decirle que, bueno, como iba a haber nubosidad y la isoterma de cero estaba a una determinada altura en la que él quería volar por arriba, decirle, bueno, guarda que en tal parte la isoterma de cero puede estar en tal altura, entonces ahí cambió la estrategia del vuelo, cosas así. Uno intenta, yo como piloto de Flight Simulator, intento ponerme en los... o sea, no estoy habilitado, pero por lo menos intento acompañar con lo poco que sé algunas decisiones para que la gente no tome riesgos innecesarios. Bueno, así es. Bueno, eso es justamente el mundo de la aeronáutica, también un mundo que mucho la gente en general no conoce, y que, bueno, requiere de una seriedad, de un compromiso y de una responsabilidad enorme. También los TCP, los tripulantes de cabinas de pasajeros, también en su formación. Bueno, ahí estamos en eso también, preparándonos para eso. Así que bueno, es un mundo fascinante, van unidos, meteorología y aeronáutica. Y bueno, es algo que me fascina poder conversar. Ojalá podamos desarrollar otro programa en algún otro momento para hablar de otros Cuando temas. quieras, a mí me encantó. Dale, bueno, yo también estoy muy agradecido. En algunas semanas voy a andar por Ezeiza como pasajero otra vez. Te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias por este tiempo y por todo tu conocimiento y tu compromiso. No es nada, ojalá les haya gustado, les haya entretenido, y bueno, que les haya sumado algo más. Quedo a su disposición por si algún otro día quieren hacer una nueva tanda de preguntas.
un vivo, lo que sea, me dicen, no hay problema, a mí sí, me encanta, o sea, es un problema de los meteorólogos que a todos nos gusta lo que hacemos, entonces no tenemos problema de hablar del tema en cualquier momento. Bueno, por ahí vamos por Instagram, si te parece. Hacemos un vivo en Instagram, que me parece también una estrategia para recibir ahí preguntas en vivo. Gracias, Fede, te dejo descansar, que mañana otra vez arrancás a las 6. Estaría buenísimo. Arrancás a las 6 en Ezeiza. Un abrazo. Sí, mañana tengo Franco, el viernes vuelvo. Bueno, bien, bueno, listo. Un abrazo enorme, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a vos por la oportunidad. Gracias.